Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. Dos noticias excluyentes en la jornada de hoy: la suba del dólar paralelo y la pueblada en Misiones. Van a ser dos temas centrales en un programa en el cual vamos a recibir además a Emanuel Álvarez Agis. En un ratito, acá, un viejo conocido de la pantalla de C5N, hasta las 0:30, recuerden, hasta las 0:30, acá rige la ley de la selva. Pero primero vamos a detenernos en el escándalo de la semana. Ya nos tiene acostumbrados el gobierno a que haya más o menos con esa frecuencia una escaramuza con alguien del exterior, una disputa con alguna personalidad global o local. En este caso es España y es además una más de las paradas de la gira mágica y misteriosa de Milei por todo aquel lugar donde la ultraderecha lo convoque. La declaración de la discordia, la que nos dejó a esto de romper relaciones con el país principal origen de inversiones de la República Argentina, fue esta, que hizo apenas llegado a Madrid. Escuchá. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Claro, en esa alusión a Begoña Gómez, a la esposa de Pedro Sánchez, que vitorean los partidarios de Vox presentes en el lugar, se puso en juego una relación que mueve miles de millones de euros anualmente. Una relación que además le da empleo a muchos argentinos, pero en la cual Milei no pareció reparar. ¿Por qué? Porque sus viajes, toda esta gira mágica y misteriosa, no llevan como norte los intereses de la Argentina. Son viajes que hace con la mía, con la tuya, con la nuestra, como suelen decir sus partidarios, pero que obedece a otra agenda. Fíjate, ahí a mi lado vas a ver los viajes que hizo Milei desde el principio de su gestión. En estos 5 meses ya dio más de 2 vueltas al mundo. Al principio, en un acto de demagogia para intentar convencer de que el ajuste iba a empezar por la política, lo hacía en vuelos de línea. Pero ahora, por razones de seguridad, empezó a usar la flota presidencial. Cuando se movía en vuelos de línea, de todas maneras, se movía con importantes comitivas, pero la regla general, salvo por el viaje a Italia, que incluyó la reunión con el Papa, la reunión con Giorgia Meloni, la regla es que va a los lugares y no se reúne con el presidente del lugar, no se reúne con autoridades que puedan destrabar un crédito, una inversión, algún tipo de acuerdo para la Argentina, sino que participa de este tipo de actos y actividades proselitistas. Le preguntaron la semana pasada a Nicolás Posse cuánto llevamos gastados nosotros del erario público en esta gira mágica y misteriosa, y respondió eso: 145 millones de pesos, unos 145.000 dólares, que saben a poco si uno mira qué viajes y con qué comitivas hizo el presidente. Fíjate, el primero es el de Davos, en donde dio ese discurso que excitó a Elon Musk, un discurso que emocionó, entusiasmó también a muchos magnates del mundo, pero donde no se anunciaron inversiones para Argentina, ni siquiera hubo reuniones con fondos de inversión, como tuvo sí en su momento Mauricio Macri. Recordarán ustedes, apenas asumió en 2016, muy asesorado en aquel momento por Marcelo Mindlin, que fue, recuerdo yo que estuve, una pieza clave en armarle a Macri esa agenda de reuniones con los fondos de inversión más importantes del mundo. Esta vez no. Esta vez no hubo nada de eso. Después fue la muy controversial visita a Israel, donde dicen en el gobierno que lo invitaron con la estadía, a él, no sé al resto de la comitiva, porque eso no lo informó el jefe de gabinete. Después vino una visita a Washington de 3 días, después vino otra a Los Ángeles,
de 4 días, ida y vuelta. Después fue la reunión con Elon Musk en su fábrica de Texas, pero donde también aprovechó para ir a Miami. Otra vez razones religiosas, razones, bueno, en algunos casos mezcla de lo espiritual con lo político, porque también allí se dirimen intereses económicos importantes. Y terminó con esta de Madrid, que no está incluida en esta cuenta, en los 145 palos, porque, claro, Pose informó hasta dónde llegó a ir al Congreso. Decía, es muy dudosa esta cifra, porque con solo sacar la cuenta de, por ejemplo, las 13 personas que llevó al viaje de Austin, las 15 que llevó a otro, bueno, da un poco más. Pero es probable que hayan incluido en esta cuenta solamente los gastos del presidente o los gastos de su comitiva más acotada de asistentes y vayan a imputar el costo de los demás a otras reparticiones públicas. Habrá que ver cuando lo informen definitivamente, pero volviendo a España, la consecuencia de esa declaración que escuchabas recién fue que anoche la embajadora española voló a Madrid convocada para consultas en España sine die. Esto es, no por un plazo determinado, sino por una extensión de tiempo indeterminada. Es el paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas, que es a las puertas de lo cual nos quedamos después de estos exabruptos del fin de semana. Quizás ocurra lo de la ruptura de relaciones diplomáticas, porque Milei tiene pensado volver a Europa el mes que viene, no descarta pasar por España, y Pedro Sánchez está de campaña y encima está ganando las elecciones a las que se presenta últimamente. Vox, que es el grupo de ultraderecha al cual se fue a asociar Milei, no está precisamente en alza en este momento, a diferencia de las ultraderechas de otros lugares de Europa. Ahora, fíjense cómo le responde Sánchez y por qué es difícil pensar en que este vínculo se va a recomponer pronto. Reuniendo la internacional ultraderechista, porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres, de equiparar, como decía antes Salvador, la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista, esto es algo que está ocurriendo no lejos de aquí, está ocurriendo en nuestras sociedades, está ocurriendo también en otras partes de Europa. ¿Y por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian, que es el feminismo, que es la justicia social, que es la dignidad laboral, que es un estado del bienestar fuerte, que es la democracia. Claro, Sánchez es un socialista moderado, acaba de deshacerse de su alianza con la izquierda, más combativa, más contestataria de Podemos, los echó del gobierno, de hecho en las autonómicas les ganó, se impuso en Cataluña, donde Vox justamente apostaba por un reverdecer neofranquista, una especie de reivindicación anticatalana para pegarle por elevación a Sánchez, pero aún así por Milei es considerado un zurdo irredento, una persona prácticamente sin recuperación. Bueno, lo notable es que no solo respondió Sánchez. Hoy se conoció este tuit del comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que es un catalán, Josep Borrell, que dice esto, fíjense, ponelo a pleno: la libertad política, la prosperidad, la cohesión social basada en la redistribución fiscal y el respeto en el debate público son pilares de la Unión Europea. Los ataques contra familiares de líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura, los condenamos y rechazamos, especialmente cuando provienen de socios. Esto convierte el repudio de lo que dijo Milei en un acto europeo, en un acto de los 28 países que componen la Unión Europea, no solo en un repudio español. Y es muy interesante porque este gobierno que se propone supuestamente, porque lo ha dicho en varias oportunidades la canciller Mondino, revivir el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que era un acuerdo por el cual Macri empujó mucho. Habrán escuchado ustedes al actual embajador en Chile, Jorge Forí, llorar. ¿Se acuerdan cuando lo llamó a
a Macri emocionado y se le cortaba la voz de haber logrado el acuerdo con Europa que, bueno, luego Europa misma enterró, sobre todo Francia. Pero es muy curioso que el gobierno que dice querer revivir el acuerdo de Unión Europea-Mercosur desprecia al Mercosur porque todavía no tuvo ni el más mínimo diálogo con Lula, el presidente del principal socio en el bloque, sino que además se asocia a Vox, que es una fuerza antieuropeísta. Vox deliberadamente está en contra de la Unión Europea. Y lo que expresa este tuit del canciller Borrell, del canciller europeo Borrell, es el repudio a Vox a través del repudio a lo que dijo Milei. Claro, no es solo eso. Por un lado es eso, ¿no? Es asociarse a los antieuropeístas tratando de buscar el acuerdo. Pero por otro, es enemistarse con España, que ocupa una silla clave en el Fondo Monetario Internacional, que jugó hasta ahora casi siempre en sintonía con lo que pidieron los sucesivos gobiernos de Argentina, tanto el de Macri como el de Alberto Fernández, en sus negociaciones con el fondo. Ahora, esta mañana, la vocera del PSOE, del partido de Pedro Sánchez, fue un pasito más allá y contó esto. Escucha. Los empresarios lo que le dijeron también a Milei es que la inseguridad jurídica de Argentina no invita a la inversión extranjera ni a la tranquilidad de los que ya están invirtiendo allí, que cuando se empobrece a la mayoría social de un país, poco negocio se puede hacer. Telefónica, Abertis, Iberia, Naturgy, los bancos Santander y BBVA, los voceros de todas esas empresas españolas que vos conocés porque actúan acá en Argentina, se sumaron al repudio de la COE, la central empresaria más importante de España, que es conservadora. Obviamente critica muchas veces a Pedro Sánchez por sus medidas de política económica local. Todas estas empresas que te acabo de nombrar se sumaron al repudio de esa central a lo que dijo Milei sobre España y sobre el vínculo entre nuestros países. Claro, son multinacionales con las cuales uno pensaría que Milei tiene diálogo o pretende estimular. Bueno, no es el caso. No es lo que ha pasado como corolario de este viaje a España. Pero Milei no fue el único que dijo barbaridades. Hubo alguien que lo superó, que también viajó con la tuya y con la mía, con la nuestra, que es el secretario de culto. Escuchalo a Francisco Sánchez, exdiputado del PRO, muy polémico en la época de la discusión del aborto, planteando el regreso a la Inquisición. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Todo quiere barrer Sánchez. Qué a gusto se lo ve, ¿no? Ahí en la cumbre conservadora. Quiere terminar con la ESI, con la educación sexual integral en las escuelas, con el derecho al aborto, que acá, permitió que dejen de morir mujeres, sobre todo mujeres jóvenes. Pero no solo eso. También va por el matrimonio igualitario, que países como España y muchos otros nos siguen como modelo en esto. Y también el divorcio vincular. Esa sí que no nos la esperábamos, ¿no? Los liberales más locos del mundo obligarían a parejas que ya no se quieren más a seguir viviendo juntas, no sé, o hacer como sí, como pasaba
cuando los conservadores se sentían más a gusto, ¿no? Como hace 50 años, como dijo Sánchez. Ahora, todo este tour mágico y misterioso va a seguir, y va a seguir grosso. Mirá, hasta las 12 de la noche, un ratito más, hay tiempo para inscribirse con precio promocional de $500 a esta cumbre. Una cumbre que va a realizarse acá en Buenos Aires, dentro de 10 días, que organiza Libertad y Progreso, junto con el Instituto Cato, el Instituto ultraconservador de Estados Unidos. Digo que es precio promocional porque a partir de mañana cuesta $600. Se tienen fe para llenarlo como llenó la semana pasada el CICIP, el Consejo Interamericano de Comercio y la Producción. Y después vuelve a Europa invitado por la Fundación von Hayek, una fundación también de ultraderecha, en este caso alemana, que hasta ahora en general hegemonizaba la socialdemocracia, la democracia cristiana, la CDU, pero que últimamente pasó a ser penetrada mucho por la ultraderecha alemana, que obviamente en Alemania tiene ecos complicados del pasado, ¿no? Los ecos del nazismo, abiertamente en confrontación con todo lo que hoy representa Alemania. A ver, Milei dijo que es libertario en un país de zurdos. Y sería casi gracioso si no fuera porque, posta, ese país de zurdos, con un 50% de pobreza, le está pagando esta gira ultraderechista mientras se hunde en una recesión muy profunda y muy dolorosa. La vamos a conversar bien en profundidad, por eso hoy voy a acotar un poco estas palabras. Lo vamos a conversar en profundidad con Emanuel Álvarez Agis, que ya está en nuestros estudios aquí para conversar de economía. Por eso, de economía, simplemente un par de gráficos, un par de pinceladas. Vamos a ir también a Misiones en un momento con Lucía Isikoff, que tiene de allí imágenes y testimonios exclusivos, pero además tiene las provincias en donde puede llegar esto a extenderse en las próximas semanas. Pero decía, la recesión que genera situaciones como la que estalló en Misiones es una recesión sin fin y sobre todo sin piso. Esta es la tapa del diario del jueves pasado de La Capital, donde contaban cómo estaba cayendo ahí, en la región del litoral, el consumo de medicamentos de venta libre. Salió este fin de semana un informe que dice que bajaron 35% a nivel nacional las ventas de medicamentos de venta libre. Hay algo peor. Según el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, hay un 20% de recetas caídas. O sea que hay una de cada 5 personas que va a una farmacia con una receta y que se va a las puteadas, como me pasó a mí este fin de semana, que estaba en una farmacia y vi a una señora salir de la farmacia puteando a Milei. Algo que, bueno, alguna gente hace, otra no, otra simplemente se irá llorando sin el remedio a la casa, pero que se refleja en esta caída inédita del consumo de algo importante. ¿Qué más? Bueno, una inflación que en alimentos se aplaca tiene que ver, obviamente, con el desplome del consumo de alimentos. La inflación, efectivamente, en las últimas semanas, este es el gráfico que solemos mostrar de LSG, que hace un scrapping en los supermercados con el precio de los alimentos, y fíjate, está en las últimas 4 semanas abajo del punto. De hecho, hubo una semana en la que hubo deflación, y en la última, la inflación fue del 0,1%. O sea, están planchados los precios de alimentos y bebidas por la caída del consumo. ¿Esto quiere decir que no hay inflación? No. La semana pasada, Milei celebró el 8,8%. Ahora, fíjate vos, el 8,8% en perspectiva, junto en el mismo gráfico, con las ventas, con la actividad en la industria y con también la potencia adquisitiva del salario. Fíjate, tenés el 8,8% de este mes de abril, que el gobierno de vuelta festejó como un gol, que es menor al 11 de marzo, menor al 13,2 de febrero y menor
al 20,6 de enero, ni que hablar al 25,5 de diciembre. Esta escalerita es la que muestra el gobierno como un éxito, soslayando el hecho de que en ese 25,5% está el fogonazo de la devaluación de Caputo. El mes anterior daba 12,8 y el mes anterior, octubre, imputable íntegramente al Frente de Todos, daba 8,3%. Ahora, si ese fuera el nivel 100 de ventas, por ejemplo, hoy las ventas son un 26% menores. Estamos en un contexto en el que se vende uno menos de cada 4 artículos en el consumo masivo y la inflación es superior a la de aquel momento en el cual había 8,3%. Compararon muchos la inflación aquella con esta. Y ahora lo vamos a conversar con Agis a ver qué nos dice esto a futuro. Pero lo concreto es que se están vendiendo 25% menos en los comercios, inferior. La actividad está más de un 5%, perdón, el salario real es un 12% inferior. La actividad está más de un 5% abajo y la industria está prácticamente una quinta parte abajo, con una inflación mayor que la de aquel octubre, en la cual todo esto no pasaba. Con lo cual la pregunta es, ¿la recesión que frenó los precios termina acá? ¿O hace falta más recesión para bajarlos todavía más? Porque 8,8% en un mes es un montón de inflación. Seguimos estando entre los países con más alta tasa de inflación, no solo interanual, que acumula todo lo del año pasado, también en la tasa mensual. Esto, algunos empresarios empiezan a sufrirlo en carne propia. Llamó mucho la atención que Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Aluar y de Fate, un hombre que tiene 600 millones de dólares, dijera esto el fin de semana. Escucha. Vos abastecés miles de pymes. ¿Cómo andan las pymes hoy en Argentina? Mal. ¿Cuál es la caída del sector? En mi caso es 60-70% en la madera. Estamos también en esos niveles, más del 50 seguro. Sí. Yo creo que no hay que aguantar. O sea, esto es como tener una situación de defensa frente a un ataque demoledor. Creo que hay que atacar. No, creo que hay que unirse para ir y reclamar condiciones de competitividad razonables y pelear en todos los sectores donde se han generado desbalanceos. Si nos quedamos con una actitud simplemente de resistencia, nos va a ir muy mal. Está en pie de guerra como yo nunca lo vi, Javier Madanes Quintanilla, y no es para menos porque se vende 30% menos autos que hace un año, que tampoco era una venta alocada, la del año pasado ni el anterior, porque se habilitaron las importaciones del rubro neumáticos. Claro, tiene un conflicto que está ahora en consideración obligatoria, pero por el cual ya mandó 100 telegramas de despido a una porción significativa de sus 1.500 obreros. Claro, ¿termina ahí el ajuste? Y no, ese es el problema, ¿no? Por eso, dice él, no nos podemos quedar en la resistencia, hay que atacar. Los empresarios que yo vi el miércoles pasado en el Hotel Alvear, vitoreándolo a Milei, aplaudiéndolo y sacándose selfies, no parecen expresar lo mismo. Pero es evidente que se empiezan a dibujar ganadores y perdedores dentro de un mismo establishment que a veces, por razones ideológicas, apoya más allá de la ventura o no de sus negocios. Fíjate este gráfico que te voy a mostrar ahora. Este informe lo hizo Sentia, la consultora que más usan en el consumo masivo. Y te muestra la evolución contra el mismo mes del año anterior del consumo en unidades en los supermercados. El año pasado no había sido un buen año, salvo esos últimos meses de Sergio Massa, donde la gente empezó a adelantar consumo, se daba cuenta de que esos acuerdos de precios le permitían comprar más barato que en el chino, más barato que en otros canales de distribución. Algunos acapararon, compraron pensando en lo que iba a venir, que era una devaluación, una disparada de precios, y ahí hubo aumentos. Pero soslayemos esto de los aumentos. No fue un buen año el año pasado. Ahora, miren lo que es el arranque del 24. Esa caída, la de abril, duplica la caída de marzo. Estamos hablando de caídas contra
De ese marzo contra marzo del año anterior y de ese abril contra abril del año anterior. Y ese desplome del 13,8, me decía un supermercadista que lleva mucho tiempo en el sector, no se ve desde 2002. Claro, ese ejecutivo estuvo adentro de los supermercados en 2001 y 2002 y sabe lo que es tenerle miedo a los saqueos. Algo que parece haber quedado atrás, pero que, bueno, cristalizaba en aquel momento las desigualdades, ¿no? que dejó la convertibilidad y que sobre todo castigaron a los que se quedaron afuera en ese proceso. Bueno, la pregunta ahora es quiénes se van a quedar afuera. Pero hay una que ya podemos responder, que es sobre quiénes recayó lo más pesado de este ajuste. Sobre quiénes cortó la motosierra un pedazo de carne. A quiénes fue como un Shylock a reclamarle esa libra. Fíjate, esto lo hizo el IARAF, el Instituto de Análisis Fiscal de Nadine Algariarás, de la Fundación Mediterránea. Intachable de zurdo, de peronista, de soviético, ni nada de esas cosas. Lo que muestra es que el 35% del ajuste del primer cuatrimestre, o sea, prácticamente 4 billones de pesos de hoy, recayó sobre las jubilaciones y pensiones. El segundo ítem, el 15% del ajuste, son las obras públicas, que se dejaron de hacer, se congelaron en todo el país, incluso las que tenían financiamiento asegurado. Hay un lío en puerta con Alemania por un crédito del BID que iba a apalancar inversiones de Siemens Energy en los trenes y que se suspendió a partir de la declaración de emergencia ferroviaria la semana pasada. ¿Qué más? La cuenta de subsidios a la energía, que representa casi un 10% del ajuste, pero que en realidad se acumuló como deuda, ¿no? Están queriendo convencer, todavía no lo lograron, extendieron el plazo para discutirlo, a las grandes proveedoras de energía de que acepten un bono, o sea, convirtieron en deuda un gasto corriente, del mismo modo que hicieron con parte de las importaciones en el Banco Central. ¿Y qué más? Los salarios. Los salarios, ahí los tenés en naranjita, representaron un 8% del ajuste. Después tenés las transferencias de capital a las provincias, las transferencias corrientes a las provincias, entre ambas casi un 15%, que se reflejan en la pueblada de Misiones y en todo lo que nos va a contar Lucía Isikoff. En fin, una situación muy, muy inestable. El último gráfico me lo guardé para las universidades. Esto lo preparó el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Fíjate vos las transferencias a las universidades en pesos de hoy, o sea, descontada la inflación, en los primeros cuatrimestres de cada uno de estos años. Es cierto, hubo vaivenes, es cierto, el Frente de Todos no devolvió lo quitado por Macri entre 2018 y 2019, pero también es cierto, nunca en los últimos años se le habían retaseado tantos fondos a las universidades. Y sigue abierto ahí un gran frente de conflicto para el gobierno, porque es cierto, hubo un pacto entre Lustó y el Ejecutivo, esto lo hizo público el Ministerio de Capital Humano al anunciar que destrababa los fondos para la UBA, pero más allá de eso, los rectores de las otras 60 universidades nacionales dijeron que esto era una provocación y que siguen en pie de guerra para que esta injusticia, el de financiamiento de las universidades, se revierta. Tanto ahí como en las provincias donde protestan no solo los policías y los maestros, sino muchos otros gremios, como en los barrios donde empiezan a agotarse las changas, empieza a aumentar la presión de una olla que no se sabe cuándo ni dónde puede explotar. Un montón de cosas para charlar con él y es un placer recibirlo porque, como dije, como televidente extraño esas columnas en las que trae un librito con Esloto, con Pepe Natanzo. Gracias por venir, Manuel. No, gracias por la invitación, Ale. ¿Qué pasó con el dólar hoy? Me parece que es un poco, digamos, la muestra de que esta política de baja de tasas está empezando a encontrar su límite, o lo que es lo mismo, esta idea de que el dólar vaya tan atrás de la inflación está empezando a sugerir que, bueno, un dólar a 1000 mangos no es tan caro como los 1000 mangos de hace 3 o 4 meses.
A mí hoy veía un poco la discusión sobre eso y era, bueno, tal vez el gobierno lo esté haciendo a propósito para que mejore un poco el dólar exportador, etcétera. Yo de un tiempo a esta parte estoy bastante sorprendido de esta especie de estrategia tautológica, ¿no? De que si sale la ley es buenísimo y si no sale también. Sí, es espectacular. Y entonces un poco ahora la idea es si baja la brecha es buenísimo y si sube también. Claro. Entonces, a mí me parece que está claro que el gobierno arrancó su gestión muy distinto a lo que fue la campaña, eso ya está claro, acá no hay dolarización, hay suba impuestos, sigue el cepo, ajuste no lo paga la casta, todo eso está bastante claro. Me parece que con el dólar están empezando a encontrar un límite que yo espero que no nos lleve a la típica crisis a la que el cepo todo el tiempo te tienta. Que es básicamente lo que hemos visto en todos los periodos que hubo cepo en la Argentina, no ahora, digo, me puedo ir, no sé, a 1930. ¿Que cuál es? Bueno, como vos tenés los pesos encerrados, una vez que atrasás un poquito el dólar y una vez que atrasás algunos precios sensibles de la economía, tarifa, prepagas, nafta, la economía deja de caer y empieza a crecer. Ahora, la pregunta es cuán sostenible es ese crecimiento. Y en la medida que no cambiemos los problemas estructurales de la economía argentina, lo que vimos de, por lo menos, cepos, digamos, post retorno a la democracia hasta acá, es que cada vez ese tiro es más corto. Digamos, 2011-2015 se mancó en 2014. El cepo del 2000... Sí, claro, que yo por suerte llegué cuando se había terminado la plata. El cepo del 2019 que arranca Macri ya empieza a mostrar signos de agotamiento apenas salimos de la pandemia, digamos, segundo trimestre de 2021. Y no es menor porque me parece que este cepo en esta nueva fase, ajuste fiscal mediante, bueno, a 2 trimestres casi de arrancado el gobierno, a 6 meses de arrancado el gobierno, entre un poquito se van a cumplir, está mostrando sus límites. Y de vuelta, yo no me tentaría, creo que el gobierno está en una situación donde, viste que al principio del gobierno la pregunta era, che, ¿cuánto aguanta la sociedad esta recesión? Yo no tengo la respuesta, pero me da la sensación de que el gobierno sí la tiene. ¿Cuál es? No aguanta más. Ah. Por eso posponen las malas noticias, claro. Y por eso hay un cambio, para mí, muy drástico en la política económica del gobierno, que en boca del propio presidente pasó de ser, esto es una recesión de 2 años, eso lo dijo a los 10 días de asumir, sí, a en abril la economía ya está mejor que marzo. O sea, el gobierno ha empezado a posponer su propio programa para todos los meses dar menos malas noticias. Lo cual, en el corto plazo uno puede decir buenísimo, pero la pregunta es cuánta basura estamos barriendo abajo de la alfombra. Y para mí mucha, porque, digo, de donde quieras agarrar, ¿estamos acumulando reservas? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos pagando importaciones y porque hay una recesión muy grande. Sí, ya está cayendo la economía casi como lo que cayó en todo Macri. Por eso, entonces la pregunta es, cuando nos reactivemos, ¿estamos en condiciones de no volver a chocarnos con la misma pared? No. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Nos vamos a reactivar? ¿Algo te indica que la economía puede rebotar en la forma que quieras? Digo, el gobierno dice la B corta, pero ¿alguna letra te imaginás vos que empuje la economía para arriba? Déjame ponerlo en términos más conceptuales. Y vuelvo al punto. Cuando hay cepo, hay una receta súper fácil para reactivar la economía. Que tenés que hacer 3 cosas. Déficit fiscal, atrasar el tipo de cambio y atrasar las tarifas. Si vos haces eso, creces. Después hay toda una discusión entre los colegas de está bien, está mal, es sostenible, es insostenible, es un modelo, no es un modelo, etc. Se genera brecha entre el oficial y el paralelo. Exacto. El gobierno anterior lo usó hasta el día antes de la elección. Sí. Déficit fiscal, atrasó el dólar, atrasó las tarifas, digo de la elección de la primera, después el fondo lo dijo, che, hasta acá, devaluamos, etc. Creo que este gobierno no está cayendo en la tentación de impulsar la economía con el déficit fiscal, porque la verdad es la única promesa de campaña que se mantiene, el ajuste, pero sí está, creo yo, empezando a caer en la tentación de ponerle un piso bastante antes a la recesión en base a atraso cambiario y atraso tarifario. Insisto, no quiere decir el dólar de hoy es insostenible, quiere decir que cuando uno ve la trayectoria de las variables, hoy todos esperábamos, en función de lo que el gobierno dijo, eso es lo que el gobierno dijo en los primeros 40 días, un dólar más alto y unas tarifas más altas.
Básicamente por lo siguiente, y mira, en tarifas me parece que ni siquiera hay que hacer mucho análisis, está escrito. Cuando uno mira lo que el gobierno propuso en las audiencias públicas en materia de tarifas... Era mucho más audaz. Eran 15 puntos a la inflación. 15. Vos decías, che, si hacen esto un día, el IPC de ese mes, solo por las tarifas, da 15 puntos. Bueno, de esos 15 puntos, el gobierno hizo 3. Por eso a vos la inflación de mayo te da cerca del 5 o 6%. Exacto. Y por eso la inflación, cuando Milei cuenta lo de las tarifas, a este momento del tiempo, nosotros la estimamos en 120%. Está bien, pero entonces... ¿Y cuánto hubo? 110. Lo que barrimos bajo la alfombra son 10 puntos de aumento de tarifa. Y uno dice, bueno, ¿y cómo usa el ajuste fiscal entonces este tipo? ¿Es un mago? No, es un default. Claro, Le dejó de pagar a las generadoras. Claro, bueno, por eso ¿cuánto tiempo puede sostenerse? Bueno, no mucho más. O sea, eso es un tiro de una vez. O sea que este 8 va a ser seguido por una inflación menor, la de este mes de mayo. Sí. ¿Y después? Y después yo creo que el gobierno va a encontrar dos limitantes. La mejora fiscal va a empezar a entrar en terreno de realidad. Esto no es que la energía que produzcamos en junio, si nos costó 100, no es que el gobierno puede volver a hacer el mismo chiste y decir a los generadores te pago 50, claro, como está haciendo ahora. Ya ahora, de vuelta, es un ajuste de una vez que te permitió ganar un poquito de espacio. Jubilados. Bueno, el gobierno, vos lo mostraba, le recortó casi 40 puntos las jubilaciones en términos reales a los jubilados. Bueno, ahora viene una fórmula. ¿Cuál es el chiste de la fórmula? El gobierno dice, las jubilaciones no caen más. Bueno, sí, está bien, pero desde el 10º subsuelo no van a caer más. Y tampoco aumentan. Tampoco aumentan. Pero entonces no son más un factor de ajuste fiscal. Claro. No son más un factor de ajuste fiscal. Entonces, yo empiezo a dudar si el gobierno va a poder seguir sosteniendo con la misma intensidad el ajuste. Porque la verdad, insisto, es un gobierno que por alguna razón, yo no la conozco, pero imagino que los números de empleo, los malestares que vos recién contabas en las provincias, la caída de consumo, le está diciendo al gobierno, che, ya encontramos un límite. Y es un problema porque el esquema que ofrece el gobierno para que el riesgo país bajara de 2.000 puntos básicos a 1.200 fue, che, vamos a 2 años de recesión, un ajuste fiscal de 5 puntos del producto y la vamos a bancar. Y eso yo estoy empezando a ver que el gobierno dice, bueno, no tanto. No tanto. ¿Cuánto influye en eso el hecho de que los exportadores de granos le estén diciendo liquidamos solo lo necesario, a cuentagotas? Mucho porque yo sé que hay mucha discusión sobre si esto es un plan de estabilización, no es un plan de estabilización, si es el programa, si el tipo de cambio de ahora está buenísimo o es un artificio, etcétera. Para mí hay un testeo muy sencillo. Es impensable para cualquier gobierno, pero en particular para el de Milei, que su plan sea quedarse con el cepo para siempre. Y esto es algo que los analistas a veces lo tenemos que discutir en términos de hipótesis. Pero hace 2 semanas hubo un testeo muy concreto. Le dijeron a los bancos, che, ¿vos quisieras girar dividendos al exterior? Sí. Bueno, te ofrezco $1 de 1.300 para girar dividendos al exterior. El Bopreal. Exacto. ¿Y? Y al final, y hubo 1.500 millones de dólares que dijeron, sí, quiero. O sea, están dispuestos a pagar 1.300. Claro. Entonces, por lo menos si sacaras el cepo, hoy ya es un dato, no es una hipótesis, hubiesen habido 1.500 millones de dólares de demanda de dólares. Que convalidarían 1.300. Que convalidarían 1.300, no 900 mangos, 1.300, que es un montón. Un montón. Yo sé que con la inflación parece que 50 puntos no es nada, pero es un montón. Entonces, me da la impresión de que el gobierno se está metiendo en un brete. ¿Está a tiempo de salir? Sí, pero se está metiendo en el típico brete con el cual te tienta el cepo. Perdón, ¿qué quiere decir que está a tiempo de salir? Porque vos recién mencionabas la variable empleo. Sí. Y bueno, es una de las más rezagadas en la estadística, ¿no? O sea, Sí. no tenemos la inflación de la semana, pero el empleo tenemos que esperar un trimestre. Sí. ¿Qué onda? ¿Ya está pegando la recesión por lo que vos tenés en Sí, obvio. mayo? Porque digo, yo si listo los despidos en cada empresa... Por ahí no estoy siendo claro en el punto. El gobierno tiene la opción de corregir este rumbo y volver a un plan desinflacionario como el que originalmente planteó. Yo no estoy diciendo que sea deseable, estoy intentando un poco entender cómo cambió la cabeza de Milei de voy a dolarizar y el ajuste lo va a pagar la casta, a el ajuste lo vamos a pagar todos, menos la casta, Sí. y además voy a subir impuestos y además me voy a quedar con el cepo. Claro. Originalmente, cuando Milei planteó su programa de gobierno en los primeros 20, 30 días, mi punto era,
che, paremos de decir que la inflación no va a bajar. La inflación va a bajar un montón. El punto es que probablemente se duplique el desempleo. Y ese programa era consistente, no lindo, consistente. Lo que vos decís es que pueden volver a esa consistencia cruenta si devalúan. Si devalúan, si hacen un ajuste fiscal que finalmente confirma una motosierra. Claro. No un default a las generadoras, bueno, igual, un bicicleteo a los gobernadores. Igual Milei la semana pasada dijo algo muy interesante, que es la licuadora sostenida en el tiempo es motosierra. Sí, claro. Pero de vuelta, la licuadora para las universidades, ya sacamos la uva. Claro. Y tal vez en 20 días termine sacando las 60. La licuadora para los jubilados tiene un límite, porque ahora las jubilaciones tienen un piso. La ley base se está empezando a mostrar que la casta está viva y coleando. Si le queremos llamar casta a que para negociar una ley en minoría tenés que entregar recursos, que es lo que está haciendo Milei en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores. Otra ruptura de su conducta inicial, por lo menos. Totalmente. Entonces, ahora, pará, y suponiendo que haga un híbrido, que no termine ni de volver a su plan medio utópico inicial, ni de hundirse en esa trampa que vos decís del cepo histórica. Igual el desempleo está subiendo e igual va a subir. Quizás no duplique en un año, pero... Es que voy al revés. Déjame ponerlo bien, lo más básico que podamos. Planteemos así. Peronismo con cepo versus Milei. Con cepo también. Claro. Primer punto. Hay una continuidad, que es el cepo. ¿Qué hacía el peronismo con el cepo? Atrasaba el dólar, atrasaba las tarifas. ¿Qué ganaba? Actividad. ¿Qué perdía? Reservas, brecha, inflación. Viene Milei, dice, yo el cepo lo mantengo, pero voy a meter una devaluación, un aumento de tarifas y un ajuste fiscal. Baja brecha. ¿Qué gana Milei al principio? Sube la reserva, baja la brecha y baja la inflación. Vos decís, muy bueno. ¿Qué paga? ¿Qué costo paga? La actividad se desploma. Ahora lo que está intentando Milei es combinar una cosa que no se puede combinar, que es bajar brecha, bajar la inflación, recomponer reservas y que la economía crezca. Bueno, eso en las circunstancias actuales no se puede. Bueno, él dice que sí. Fíjate, tengo un cachito del discurso del otro día, porque en un momento se hundió en tecnicismos, entró a analizar modelos, Mandel Fleming, cosas que además se notaba, para alguien que más o menos hubiera estudiado, que violaban los supuestos de esos mismos modelos, ¿viste? Justamente porque hay cepo. Pero él dice que en un momento la gente va a empezar a vender sus dólares y a querer comprar pesos, porque como no va a haber más pesos emitidos... Escuchalo, ponemos unos segunditos. Fijan la cantidad de dinero, ¿para qué? Para que les quede determinado el nivel de precio. Entonces, cuando ustedes anclaron la cantidad de dinero, van a anclar el nivel de precio. A ver si se enteran. Nosotros, con el resultado fiscal, ¿sí? Lo que estamos haciendo es anclar, ¿qué cosa? La cantidad de dinero. ¿Y por qué todavía no abrimos el cepo? Porque tenemos mecanismos de emisión endógena, como ya sea los pases, como sea también los puts. El día que terminemos con los pases remunerados, digo que con las sucesivas bajas de tasa lo estamos eliminando. Una vez que también terminemos, digamos, con el problema de los puts, una de las cosas que va a pasar es que la cantidad de dinero va a quedar fija y ahí se van a encontrar con el ancla nominal. Es decir, no es siempre, digamos, el tipo de cambio. Digo, no se puede ser tan cuadrado que creer que hay una sola forma de anclar la economía. Bueno, hay que correr la pedantería, ¿no? Pero conceptualmente, ¿esto se puede hacer? Voy a este punto. Hay un experimento teórico práctico a la vuelta a la esquina para discutir esta intervención de Milei, que es el último plan donde fijamos la cantidad de dinero y tuvimos déficit cero. La convertibilidad. 2019. Porque el plan del fondo que hacía, fijaba la cantidad de dinero y tenía déficit cero. Claro, emisión cero y déficit cero. Y Macri lo cumplió a rajatabla. Como bien dice Milei, conceptualmente, esas eran tus anclas nominales. Y el dólar era un barrilete. ¿Qué pasó con la inflación? Se duplicó. Claro. O sea, Macri pasó de 25 puntos de inflación a 50. Ese modelo de 2019, además, era un experimento interesantísimo
porque era sin cepo. Claro. Entonces, mi punto es, si Milei hace lo mismo que en 2019, esto es, fijar la cantidad de dinero y tener déficit cero, pero para peor, saliendo del cepo, el dólar no va a ser un barrilete, va a ser un cohete a la luna. O sea, va a volar por el aire. El presidente yo creo que es consciente de este problema y creo que sí aporta algo en la discusión, que es lo siguiente. Creo que Milei podría decir, estoy de acuerdo con ese punto, por eso, para llegar a ese punto de no cepo, lo que estoy haciendo es limpiando el balance del Banco Central. Técnicamente había una pelota de pesos en el Banco Central que pagaba intereses y hoy esa pelota de pesos está súper chiquita respecto de cómo asumió Milei. Más o menos. Porque lo que estás haciendo, como dice un amigo, es cambiando la deuda del cajón. Claro, la puso en el cajón de los dólares, además. No, la puso en el cajón del Tesoro. Y también del Bopreal. Sí, pero una parte muy chiquita. La parte importante de la mejora del balance del Banco Central es el deterioro del balance del Tesoro. En castellano, vos le decís a los bancos, che, ¿con qué estás haciendo negocio? No, re fácil, le estoy prestando al Banco Central a una tasa enorme. Llega Milei y dice, che, esa joda se cortó. Yo ahí dije, muy bueno. Pasamos de vamos a pagar jubilaciones con las LELIC a se cortan las LELIC. Bien, ¿cómo corta las LELIC? Baja la tasa que pagan las LELICs. Entonces los bancos dicen, ¿a dónde meto la guita? Al minuto aparece Caputo y dice, dámela a mí, que yo te pago la tasa que no te pago el central. Si querés hacemos la ficción de que el Banco Central y el Tesoro son dos bichos distintos. Claro, lo que pasa es que son dos socios de la misma consultora. No, pero por más que fueran dos enemigos íntimos, como Guzmán y Pese, sí, en un momento o coordinan o la economía vuela por el aire. Claro. Entonces, hoy lo que están haciendo es coordinando. Y me le dice, miren el balance del Banco Central, está mejorando un montón. Y vos decís, che, eso como mirar que vos tenés deuda con esta parte de la mesa y la cancelás endeudándote con aquella parte de la mesa. Tu situación de deuda es la misma. Entonces, para mí, el punto ese tampoco tirado los pelos. Antes de despedirte, ¿qué pensás del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones? No te piden tanto, sería mi resumen. Yo creo que... Y vos asesorás a varias de las empresas que podrían ir. Ale, el RIGI yo creo que lo he visto. Y te lo digo literal. Con párrafos absolutamente idénticos. Como asesor en la Cámara de Diputados. Como viceministro de Economía. Y como consultor privado. Unas 5 o 6 veces. Está en la wishlist de muchos estudios de abogados. Sí, pero con lo siguiente, y te digo algo que me dijo alguien que obviamente no voy a dar el nombre por razones evidentes, pero alguien que estuvo en la ¿cómo se dice esto? En la redacción de la norma. Hay partes del RIGI que se estuvieron discutiendo durante el gobierno de Alberto Fernández de manera muy, muy intensa. ¿Te acordás que el punto era... Che, por ejemplo, para las petroleras que traigan dólares nuevos habría que darle tanto porcentaje de libre disponibilidad sobre esos dólares nuevos? Que se los queden afuera del país. Y se terminó en un decreto que te va al 20%. Entonces, yo vi los borradores de ese decreto. Cuando gobernaba Alberto Fernández, el pedido de las compañías era 50%. Y en las discusiones que yo tenía con ellas, en mi carácter de consultor, un poco la discusión era, che, mirá, vamos con 50, si terminamos con 30 festejamos, si terminamos con 10 nos cagaron... Terminó con 20, todos felices. La ley les da 100. Uno de los autores de ese texto me dijo, che, yo mandé 100 porque pensé que con un libertario iba a volver 50. Y le dio 100. Pero arriba de eso le bajó los impuestos. Claro. Y arriba de eso le da un juicio en el CIADI. Entonces, para mí, el punto... Y te digo, yo negocié el acuerdo con Chevron, digamos, no es que estoy en contra de... esta lógica que tendría algún sentido en la economía argentina en este aspecto. Es impresionante porque es una lógica de planificar, ¿no? De que el Estado diga, este sector me interesa, pero a ver, esta inversión me yo voy al conviene. revés porque recuerdo también muchas críticas, y quiero ser justo con Milei en esto. Cuando nosotros firmamos el acuerdo con Chevron, eran, che, ¿por qué conceden tanto? ¿Por qué le dan tanto? Y la otra crítica era, ¿por qué no se lo dan a todos? Y nuestra respuesta es, porque la verdad que Vaca Muerta es una hipótesis, no una realidad. Y el único que se anima... Hay uno que quiere entrar, claro. Y en ese año Chevron metió $3.000 millones a tipo de cambio oficial con brecha del 40%.
Funciona. Vaca muerta existe. Entonces uno dice, bueno, aprendamos de ese acuerdo, extendámoslos al resto. Pero no entregando absolutamente todo. Y sobre todo, cuando nosotros hicimos el acuerdo con Chevron, ¿qué dijimos? Che, hay que entregar todos estos puntos. Sí. ¿Cuáles nos quedamos? Bueno, va a pagar retenciones, no puede girar divisas hasta que no tenga autoabastecimiento y los dólares se los vende el Banco Central. Vamos al RIGI. Autoabastecimiento, no importa. De hecho, es lo contrario. Sí, claro. Si a vos te falta agua, primero la minera, después la gente. Literalmente. Sí, sí. Bueno, ok, ponele que te concedo esa. No la entiendo, pero ponele que te concedo esa. Impuestos, se los bajamos. Retenciones, se la eliminamos. Entonces yo venía leyendo el RIGI y digo, pero ahora viene lo bueno, ahora le venden todos los dólares al Banco Central. No, ninguno. Entonces todo bien, pero eso es una economía en clave. Claro. Hay economías de enclave que funcionan en el mundo. Conozco dos, Angola y Nigeria, con regímenes muy parecidos al RIGI. No creo que ni el más liberal de los libertarios se anime a mudarse a una de esas economías. Emanuel, gracias por venir a la Ley de la Selva. A vos. Quédate, porque hasta las 12:30 estamos, se viene todo el informe de Misiones y además hablan los piqueteros allanados la semana pasada violentamente en la causa por supuestas extorsiones. Quédate. Bueno, en Misiones desde hace 2 semanas que hay protestas de maestros, pero la semana pasada se plegaron los policías. Primero tomaron el comando radioeléctrico y todavía hoy, después de un fin de semana de protestas que no se interrumpió por la conformación de un comité de crisis, por la llegada de gendarmería ni nada, todavía tienen en vilo al gobernador Hugo Pasalacqua. La información más fresca nos la trae Lucía Isikoff. Bienvenida, buenas noches. Hola, Ale, buenas noches. Bueno, a esta hora, en este momento, están llegando a Posadas policías de distintos lugares de la provincia. O sea, no solo este conflicto no se frenó, sino que escala la tensión en Misiones, siguen las protestas, como vos bien decías, docentes que cortaron rutas, situaciones de algún grado de violencia con gendarmes en esas protestas, se suman los policías con este acampe, se suma el personal de salud y ambulancieros y yerbateros, importante también el sector en Misiones, se suman hoy a última hora. ¿En serio? Sea, ¿Los yerbateros también? Sí. Un conflicto que crece y te digo, Ale, la última oferta que recibieron los policías, que obviamente el mayor tema por el que están protestando es un tema salarial, es de un aumento del 20%. Salarios que están alrededor de 400.000 pesos, que no llegan a cubrir la canasta básica, bueno, un 20%. Ellos están pidiendo el 100%. O sea, está muy lejos de solucionarse. Hoy se anunció un acuerdo con algún gremio docente, pero no sé si todos. Exactamente. No todos los docentes siguen ahí en la provincia plegados a esta protesta de los policías. Ahora vamos a ver enseguidita un gráfico más o menos de cuánto se les paga a los docentes. Pero antes que nada te invito a ver un informe que hizo la producción acá de qué es lo que pasó en las últimas horas en Misiones y una escalada de violencia que con imágenes que son impactantes. Dale. Hey, bueno, pare. Colegas policías penitenciarios y a la familia, le digo la realidad, van a tomar paro de los misioneros. Pagan 800 pesos la hora y trabajamos 16 horas de corrido. ¿Por qué creen que el docente vale tan poco? ¿Por qué la tarea docente vale tan poco? ¿Cuánto estás ganando? 240. Estoy cobrando 240.000 pesos, pero no me alcanza. Soy mamá soltera, soy el sostén de mi casa, así que trabajo por las ¿Pagás tardes. alquiler? Tuve que dejar, volví a la casa de mis padres porque ya
no podía solventar un alquiler. Soy maestra de nivel inicial, pero también mi sueldo no llega a fin de mes. Ahora no tenemos registros, no tenemos tiza, no tenemos borradores, nada. Me llamo Vanessa Benítez, soy de San Vicente, maestra de grado, escuela primaria. Y bueno, no, con 10 años de antigüedad no llego a los 300.000. Una vergüenza, ese sí que es una vergüenza, lo que nos ofrecieron, una vergüenza. Continúa esto, sigue la campe. Seguimos la campe y bueno, vamos a ir hasta la última consecuencia, lamentablemente. La negociación quedó cortada entonces, Amarilla, quedó cortada la negociación. Las negociaciones siempre estuvieron cortadas. No ha dimensionado el gobierno lo que está pasando y esto se le va a parar la provincia. Y yo no quería decir esta palabra, pero acá se va a venir un estallido social en la provincia de Misiones. Somos una gran familia y tenemos demostrado. Bueno, ahí decían los policías, sobre todo, que la negociación estuvo casi todo el tiempo cortada. Hugo Pasalacqua es uno de esos gobernadores que uno veía las encuestas, Lu, y parecía completamente blindado. Imagen positiva, la gestión también con imagen positiva. Lo mismo que suele decirse de Javier Milei, ¿no? Uno ve esas encuestas y no intuye en absoluto un escenario como este. Bueno, Ale, ahí en Misiones pasa algo particular porque hace más de 20 años que el verdadero poder detrás del gobernador ahora es Carlos Rovira. Claro. Rovira es el hombre fuerte de la provincia. Hemos contado acá varias veces cómo se está abrazando literal y metafóricamente al gobierno de Milei. Se ha abrazado con el ministro Francos, se ha reunido con el ministro Francos, con Lule Menem. Digo, veía venir un poco esta situación. Es uno de los gobernadores violetas que el otro día... Es uno de los gobernadores, bueno, en este caso el jefe de la provincia, pero Pasalacqua es uno de los gobernadores violetas, porque también por una cuestión de conveniencia política tiene muy buena imagen Milei, o al menos hasta ahora, hay que ver después cómo impacta esto, pero digo, muy buena imagen Milei en la provincia. Ganó ampliamente la selección. Ganó ampliamente, arrasó, sí. Se hace violeta la provincia. Ahí la primera, lectura política y pregunta política que se me viene a la cabeza es si el costo de estas imágenes que vemos va a pagarlo el gobierno nacional, va a pagarlo el presidente, o si esto también, estos conflictos de los que ahora vamos a empezar a hablar, que vamos a ver en distintas provincias también, pueden pagarlo más que nada los gobernadores y saltear, digamos. También le gusta tanto al gobierno el paralelismo con los 90, digo, en los 90 los conflictos que empiezan en distintas provincias, digo, un presidente corrido, ¿no? De ese golpe en su imagen, al menos en un principio. Muy interesante. Y parece un poco que esa es la situación de Milei. También, bueno, ahí se disparan un montón de preguntas ante esto, porque es un Milei que está en España dando cátedra de anarcoliberalismo, sí. Codeándose con dirigentes de la ultraderecha internacional y hablando de otra cosa, no lo ves en el territorio. Y eso que uno se queja, digo, el presidente, ¿dónde está con un conflicto así? Bueno, a él, en términos de imagen, puede resultarle incluso favorable, porque, digo, el vecino, la gente, no lo relaciona con su deterioro en la calidad de vida diario. Porque es un presidente que está en otra cosa. Bueno, hasta un punto, ¿no? Claro. Al menos en un principio. Claro, hay que ver también cómo administra el gobernador esa tensión, ¿no? Porque en parte les paga esa miseria que les paga a los policías y a los maestros y maestras, porque no hay plata. Es que es exactamente eso, porque todo lo que estábamos viendo recién en esas imágenes es un poco la problemática del ajuste llevada al territorio. Y hay un caldo de cultivo del malestar social que deriva todo en que se recorten los fondos para las provincias. Ahora vamos a ver el primer gráfico al que te hacía referencia. Esto es para mostrarte, es un gráfico de información de 2023, o sea, ya venía, ¿no? este conflicto, pero es el salario promedio docente en 2023.
2023. Y ahí vas a ver abajo de todo, casi última, a Misiones, o sea, Formosa solo está después. Digo, en términos de que los salarios del sector público de la provincia de Misiones, que como vos decías, venía muy blindada también en los medios nacionales, un poco por el poder de Rovira, por una conjunción de factores, bueno, es muy inferior a otras provincias. Entonces, ahí ya tenías un inicio de conflicto que no solo no fue solucionado, sino que esto con Milei se profundiza. Ahí tenés, bueno, algunos números, algunos salarios del año pasado. Lo que veíamos en el informe es que aumentó muy poquito, porque tenías a maestras ahí diciendo que ganaban 200.000 y pico. Sí, 2.65, 2.35, dice una, claro. Con la inflación. Y bueno, ¿por qué te digo que esto se profundiza con Milei? Veamos el siguiente gráfico, porque ahí vas a ver cuánto le transfirió el gobierno nacional en materia de educación. Primero, elimina el Fondo Nacional de Incentivo Docente el gobierno. Saca el FONID de circulación, entonces ahí ya tenés menos plata para las provincias. Pero en materia de financiamiento educativo, lo que vas a ver a tu izquierda, por la ley de financiamiento educativo, lo que tiene que transferir Nación a provincias. Mirá, un 73% menos de fondos. En 4 meses, esto es lo que va, desde diciembre hasta ahora, 23.000 millones de pesos es lo que mandó, 87.000 el año pasado. Este es el comparativo de 2023 a 2024. En plata de hoy, ¿no? Por supuesto. En plata de hoy. Claro. Claro. Claro, es un 73% de caída, que es más o menos lo de las universidades hasta que le abrieron la canilla a la UBA. Exactamente eso. Bueno, y el total de recursos transferidos, un 19% menos. Esto engloba otras áreas, ¿no? Pero por eso ahí ves cómo los docentes son un caso emblemático, digo, la cara del ajuste, al menos en la provincia de Misiones y en varias otras. Pero digo, en los docentes se nota fuertemente el impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei. Y bueno, esto se traslada a la provincia. Claro, los jubilados la ven más en directo, ¿no? Porque la casta al final parece que eran los jubilados y los maestros. Y los maestros. Claro, los jubilados cobran su jubilación del ANSES, entonces ven la motosierra ahí, pero los maestros tienen un intermediario que son los gobernadores. Exactamente. Bueno, y hablando de los gobernadores, y un poco el planteo me parece que es porque en Misiones escaló mucho, se hablaba de un estallido social, hablan ahí los policías que salen en el informe, los docentes, digo, esto no frenó. Recordemos que ahora, a esta hora, ya martes hoy, empiezan a llegar policías de distintos lugares de la provincia. Eso es impresionante. Esto es impresionante, porque además los que empezaron, el acampe, eran policías que no estaban en actividad. ¿Qué pasa con las comisarías del resto de la provincia? ¿Van a garantizar su funcionamiento? Siempre con el fantasma, por supuesto, del acuartelamiento de Córdoba en aquel 2013, donde esto derivó, obviamente, el acuartelamiento de los policías en saqueos, en, hechos de inseguridad tremendos. Existe ese fantasma y por eso tanta tensión en las provincias donde hay alguna posibilidad de una protesta policial. Te nombro algunos conflictos, ninguno con la escala de Misiones, porque lo que tiene de particular Misiones es que se junta el reclamo de los docentes con el de los policías, con el del personal de salud, con los yerbateros, y por primera vez actuando en unidad, generan un ruido que lo convierte en un tema nacional del que muchos no se estaban haciendo cargo hasta ahora, pero ya es casi imposible no hablar de este conflicto. Claro, ¿no? Puede haber larvados otros conflictos de esta magnitud que no estamos viendo. Por supuesto. Bueno, mira, por ejemplo, en San Juan y Tucumán hubo protestas policiales en febrero, en ambas, que las acallaron muy rápido. No están solucionados los conflictos. Digo, son conflictos abiertos que en el momento los solucionaron, pero, por ejemplo, me decían, en Tucumán, miremos con atención qué puede pasar con la policía. En Corrientes... Perdón, Jaldo es otro de los violetas, ¿no? Otro de los violetas, los primeros que se voltearon. Un peronista, converso al mileísmo, al liberalismo. Sí. Claro, bueno, el mapa violeta ahí se está tiñendo también de los conflictos que tiene cada provincia. En Corrientes, la policía ahora está amenazando con tomar medidas por reclamos salariales, justamente. Y se sumaría salud a ese conflicto. ¿Ah, sí? Digo, todavía esto no
no es un estallido, obviamente, pero sabemos que a veces, y me lo decía hoy un dirigente con el que hablaba de esta situación en Misiones, de cómo podía repercutir en otros lugares del país, y me decía, el tema es que esto es un efecto dominó, porque se ve en una provincia, y también se ve la muñeca, la negociación política, y el hecho de por qué el gobierno nacional no quiere ceder en algunos reclamos, porque cediste en una, cediste con lo justo, ¿no? Con lo que realmente tenés que darle a la provincia, los aumentos que tenés que garantizar, mínimo la canasta básica cubierta en un sueldo, pero cediste en una, ¿y qué pasa en todas las demás? Porque hay un montón de reclamos semejantes. Claro, lo que pasa es que la canasta de pobreza, la canasta básica, está en 830 lucas. Claro, bueno, estamos hablando de menos, en el caso de docentes había algunos salarios en 400.000, pero ahí en el informe directamente veías maestras diciendo no llego a las 300.000 pesos. Por eso digo, los dos gremios que pactaron hoy, creo que consiguieron subir el cargo de testigo de 200 y pico a 400. Bueno, sí. Si los demás no lo aceptan, es porque lo consideran insuficiente, pero es un montón. ¿Sí? En términos de aflojarle a la motosierra, ¿no? Totalmente. O sea, si se extendiera esto a todas las provincias, como vos decís, tienen que asistir a las provincias para que lo puedan pagar. Bueno, otras provincias con conflictos abiertos. En Mendoza los judiciales van por la tercera semana de paro. El gobierno desde diciembre por decreto les aumentó un 30%, le quieren descontar los días de paro. Digo, Mendoza, de Cornejo, también una provincia donde hasta ahora llega ahí el conflicto, pero tenés un montón de sectores. Santa Fe... Pero perdón, ¿le subieron 30% desde diciembre? 100% fue la inflación. Claro. Desde diciembre. Claro, bueno. Imagínate la desesperación de la gente. Bueno, que es la mayoría, por algo el promedio del salario formal está 10% por debajo de esa canasta de pobreza. Sí, ¿no? Exacto, y lo que va a impactar luego la suba de tarifas y un montón de otras cuestiones en la economía. Pero Santa Fe, por ejemplo, te decía también, hay que mirar con atención, más allá de, obviamente, que siempre Rosario es un punto a mirar por la escalada del conflicto de otras dimensiones, pero digo, en toda la provincia de Santa Fe hubo con la obra social IAPOS, es la obra social de los estatales, no se le garantizó la prestación por en algunos hospitales de la provincia, en algunas asociaciones de médicos y hospitales, a 600.000 afiliados de esta obra social. Durante 3 semanas siguió este conflicto. El viernes se llegó a un acuerdo, pero digo, obras sociales, que también es un tema del que vamos a hablar mucho, obras sociales que no le garantizaban la prestación a sus afiliados. Sigue el conflicto docente, los docentes, bueno, digo, en todos los conflictos de todas las provincias te aparecen los docentes primero. Sigue el conflicto docente negociando la paritaria con los estatales y con los docentes en Santa Fe. Así que, sí, vamos a un paro docente este jueves, esta semana. A nivel nacional, a nivel nacional. El que convocó hoy CETERA. Me imagino que debe haber influido en esa convocatoria también la dinámica de Misiones, ¿no? O sea, el apoyar a un conflicto que hacía 15 días venía insinuándose y hasta que no salieron los polis no era escuchado. Entonces dijiste Corrientes, Mendoza, Tucumán. Mendoza, Tucumán, San Juan, después en Entre Ríos, en Paraná, hubo, ahí más ligado al transporte, varias semanas problemas con el transporte público. Viene casi histórico, te diría, en la ciudad de Paraná este conflicto, pero bueno, es un conflicto también a mirar porque empieza por el transporte y va hacia otros sectores. El transporte es un polvorín acá en el área metropolitana. Hoy de vuelta caminando la gente por el Roca para llegar de Irigoyen a Avellaneda. Es algo que empieza a repetirse todos los días y es también parte del ajuste, ¿no? Porque las provincias dejaron de recibir dinero que recibían de la nación para sostener esos sistemas de transporte. Sí, totalmente. Por eso te digo, en cada provincia tenés problemas puntuales. Por eso digo, con las particularidades de cada una, pero lo que se empieza a ver es este caldo de cultivo de un malestar que crece. Hoy, Ale, un dirigente importante del peronismo, un dirigente más ligado a lo social, me decía que él lo que detectaba era que el malestar crece, pero de distintas formas, ¿no? Como con distintos focos de conflicto. Que por un lado, y esto es lo que se repite en todos los casos de los que hablamos, los trabajadores estatales formales, digo, policía, docentes, empleados de salud, todos ellos con el ajuste, con que no llegan a fin de mes, son un foco de conflicto visible en distintas provincias, pero también hay un foco de conflicto hasta
ahora invisible o menos claro, que tiene que ver con la situación en los barrios. Y lo que él me decía es, el trabajo informal, por lo que sentía por su propio trabajo en barrios y sus recorridas en el país, el trabajo informal lo que está generando ahora es más como una suerte de implosión, de malestar muy grande, de traducido en violencia cotidiana en los barrios, pero por ahora no es un foco de conflicto organizado, digo, no es un foco de conflicto tan visible como sí lo son los empleados públicos del sector formal, digamos. Es como que son dos cuestiones que también derivan en un malestar social que va creciendo, pero que todavía eso no está tan organizado. Y después tenés al sector privado, que directamente los empleados formales que no quieren ni levantar la mano porque está obviamente el fantasma de los despidos en todos lados. Y además... En algunos casos corporizándose, ¿no? Claro. Lo de Fate que contaba al principio del programa. Bueno, claro. Muchos de ellos diciendo no queremos ser los desocupados de los 90 que se quedaron después años haciendo piquetes. Bueno, y por ejemplo hablábamos de Santa Fe y me marcaban algo muy importante, con Asindar directamente suspendiendo su producción al menos por 3 semanas, y que eso también incide en, digo, la vida de toda la población y en la provincia. Entonces, bueno, son distintas problemáticas que en el caso de Misiones se juntaron todas de un día para otro, porque digo, no era un tema del que se hablaba y de repente eran conflictos que estaban latentes, que estaban creciendo, que muchos no los vieron venir, y hubo un estallido social. Hay alerta, muchos gobernadores hay en alerta en este momento, están mirando con mucho detenimiento lo que está pasando en Misiones y tratando de apaciguar el conflicto social en sus provincias. El tema es que, Ale, si no hay plata, es muy difícil a veces frenar esos conflictos. Completamente. Es un informe completísimo y federal, como deberíamos hacerlo siempre, como muchas veces fallamos en hacerlo, a cargo de Lucía Isikoff, como siempre, así de profesional. Gracias. La ley del gallinero y lo prometido respecto de los dirigentes que fueron allanados la semana pasada por supuestas extorsiones y que nadie se dignó a escuchar. Un pacto para vivir, un pacto para vivir. Che, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sí. Me estoy preparando para el Pacto de Mayo. ¡Oh, ¡Hasta el sábado! ¡Pero vos vivís en un tupper! ¿Qué? El Pacto de Mayo se cayó. ¿Se cayó? Sí. Entonces me callo. Sí. No hay Pacto de Mayo. El pacto, me callo. No entiendo. Es que para firmar el pacto, primero tiene que estar aprobada la ley ómnibus. Y parece que esta semana no sale. ¡No sale la ley ómnibus! No sale el ómnibus. ¡Hay paro de transporte! No entiendo. Que sin ley ómnibus, este 25 de mayo, Milei en Córdoba va a estar más solo que el virrey. ¿Más solo que el virrey? Javier Virrey. No entiendo. No importa. Lo que importa es que el Pacto de Mayo se pasa para más adelante. ¿Y para cuándo? Y qué sé yo. Junio, julio. Mirá como dijo Kicillof. A ver. Yo le sugiero una fecha por el contenido que tiene. ¿Por qué no convocan el 4 de julio? ¡Epa! No está mal, ¿eh? No está nada mal, porque si se hace en julio, entonces es... ¡El Pacto de Julio! No entiendo. Me hacen reír los gansos. En la semana pasada se estuvo hablando de esto durante toda la semana, sin solución de continuidad. El viernes, finalmente, pude entrevistar a 2 de los 28 dirigentes cuyas casas fueron allanadas por orden de la Cámara Federal, después de que
apeló el fiscal Gerardo Polichita a la decisión del juez Casanelo de no hacerlo y de no meterlos presos. Bueno, finalmente fueron allanados con mucha violencia, en algunos casos adelante de sus hijos pequeños, de sus bebés, adelante de toda la gente de los barrios. Les secuestraron sus teléfonos, sus computadoras, los trataron como delincuentes peligrosos. Y ahora vas a tener la ocasión de escucharles la voz, en un extracto simplemente de esa conversación que tuvimos en Radio Con Vos el viernes, con María Isolda Dotti, del Polo Obrero, una referente de la zona sur de la capital, a la que le dicen Tango, hija de uno de los filósofos políticos más importantes de la historia argentina, un hombre que falleció hace poco, fue despedido en la Biblioteca Nacional, para darles una idea, y con Carlos Fernández Kostiuk, Charlie, del FOL, dos personas que, dicho sea de paso, tomaron la decisión de vida de vivir ahí a donde viven aquellos y aquellas a las que les falta todo. Escuchalos y escuchá cómo los trataron también en este breve informe. Un gobierno que para encontrar excusas y decir no reparto comida en los comedores, no me hago cargo de mi rol como Estado, bueno, denuncia un montón de irregularidades. Yo creo que ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la justicia esta semana en los allanamientos que realizaron. Ahora, a vos te encontraron dinero en tu casa. Sí, me encontraron dinero y por eso concentró la atención de los medios y los ataques estos primeros días. ¿Qué era ese dinero? Es la herencia de mi familia. Yo vengo de una familia de clase media, mi papá falleció hace unos años, un profesor, un reconocido intelectual, titular de la cátedra de filosofía política de la UBA, hasta que se jubiló, daba charlas en el exterior, en el área de filosofía política, muy reconocido en la Argentina. Y bueno, simplemente tengo la suerte de haber podido heredar lo que él me dejó, digamos. Por lo tanto, en el mismo allanamiento la policía se llevó documentación que respaldaba más de la mitad de esos dólares. O sea, el título de propiedad, puntualmente un departamento que era de mis abuelos, vendido a fines del año pasado, que vos tenías la plata como quien dice abajo del colchón. Sí, abajo del colchón, se vendió hace poco, me llevé la guita, la escondí, nadie lo sabía, salvo mi familia íntima. Pero leer que alguien dice, Patri, quería saber si me toca la mercadería. Cuando vos hablas de mercadería, estás hablando de comida. Porque acá se trata de los más vulnerables que eran usados como ganado o como esclavos del siglo XXI por estos sátrapas. ¿Qué hace frente a esto? ¿Qué hace uno frente a esto, pelado? Es decir, vos sos el gobierno, ¿no? Vos sos la ministra de Capital Humano, sos el secretario, ¿qué haces? Bueno, tenés esto, tenés estos papeles. Esto está denunciado, Luis. Durante el allanamiento les mostré el título de propiedad, donde decía el valor de venta, el porcentaje que me tocaba, los policías sacaron la cuenta, coincidía el monto, llamaron al fiscal, que está extremadamente ensañado, digamos, hay una intencionalidad política atrás de esto, claramente, por lo menos por parte del fiscal, ahora vamos a seguir hablando de todo el resto de la causa, ¿no es cierto? Y del ataque político que significa esto sobre las organizaciones. Y bueno, el fiscal dijo que sí, que se lo lleven igual. Y nada, estoy esperando recuperarlo. En algún momento está todo respaldado eso. Es un ataque político para reventar la organización y para tapar toda una política. Hoy el subte aumentó casi 600 pesos. Están reventando el arte, la cultura, los recursos naturales, entregando el país a las mineras, favoreciendo a los terratenientes ojeros exportadores, a los empresarios, ¿no es cierto?, a la patronal en su conjunto, con una reforma laboral esclavista. Esto es lo que realmente el gobierno busca. No es un gobierno que le preocupen los narcos en los barrios, es un gobierno que trata a los narcotraficantes, lavadores de dinero, de héroes. Y así llegamos al final de un programa con mucha información para descansar un poco. ¿Cómo le va el leoncito? Bien, muy bien, Marcovich, la verdad. ¿Sí? ¿Está contento? Bien, la gira de España, un hit, ¿no? Un hitazo lo de España, casi parece locomía. Bueno, fíjese qué notable la selección de noticias bananeras que traje hoy, porque realmente nos hacen dudar de en qué país estamos viviendo. Sí.
Fíjese qué notable también cómo todas las semanas aparecen, ¿no? Sí, no falta nunca. Es más, casi le diría que sobra. No me alcanzan las manos. Si tuviera para tanta noticia. Fíjese esto. A un camión, literalmente, se lo tragó la tierra. ¿Qué pasó? Hay lombrices. ¿Cómo que el hombre? Acá hay una lombrices. ¿Qué pasó? Hay lombrices. ¿Cómo que el hombre? Acá hay una lombrices. Bueno, hay que reconocer que se lo tomaron con humor, ¿no? Sí, bueno. Pero lo que pasa con Córdoba parece, ¿sabe? ¿Qué? Y se cae todo en Córdoba. Se caen los camiones, se caen los pactos de Mayo y bueno, se caen las lágrimas de los ojos de Loredo. Eso ya se sabe, ¿no? Tiene razón. Tiene razón. Bueno, tengo otra noticia que es la noticia de un regreso. ¿Sabe quién volvió? Javier, de España. No, también. Surfeando lágrimas de sur. Sí, él también, pero la que volvió es Sofía Clerici. Mire qué maullido le salió. Volvió Sofía Clerici. Ah, es un rugido, está bien. Sí. Volvió Sofía Clerici y subió fotos con Martín Insaurralde a su cuenta de Instagram. Mírelo, se los ve muy bien. Ahí surfeando una ruta del amor y disfrutando nuevamente de la vida y del descanso. Martín debe querer que se lo trague la tierra, como el camión ese de Córdoba, ¿no? Pero bueno, ojo, que como no hay más obra pública, capaz se le dé y se come un bache en la ruta del amor. Sí, tiene razón, puede pasar, es cierto. Bueno, la última lo va a sorprender. Tiene un protagonista que ya conocemos hace tiempo. Si esto sigue así, a Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. Bienvenido. Te lo digo con toda claridad. ¿Cómo? A ver, porque los premios Nobel de Economía muchas veces eran la teoría aplicada. En este caso estamos viendo una transformación de Argentina que en 5 meses se pone en la senda de un superávit financiero. El premio Nobel de Economía para Javier Milei. ¿No será mucho lo que pide Scioli, León? No lo sé, Berkovich, es mucho para mí. Pero Scioli, fíjense, fue candidato de Cristina en 2015. Sí. Candidato de Alberto en 23, después perdió, lo bajaron, ¿no? Y ahora es secretario de Ambiente, Turismo y Deporte de Milei. Si no hay un Nobel para Scioli, para Daniel, habría que inventarlo. Gracias, León, Con ustedes nos reencontramos el lunes que viene, a las 11 y hasta las 12:30, como siempre acá, en C5N.